Una consola parece el lugar menos artístico del mundo. Letras blancas, fondo negro, ni un botón. Y sin embargo, con esas letras se pueden dibujar figuras, escaleras, pirámides, rombos, tableros de ajedrez, triángulos que se repiten dentro de sí mismos. Todo con texto y con muy pocas líneas de código. Esto es lo primero que vamos a construir, una escalera. La escribe un programa de 5 líneas y la altura la decides tú cuando lo llamas. Si le pides una escalera de 5 pisos, aparecen 5. Si le pides 20, aparecen 20, sin tocar el código. Y esta es la última. Es un triángulo que contiene copias más pequeñas de sí mismo y esas copias contienen otras más pequeñas todavía. Se llama triángulo de Sierpinski. Lo interesante no es que sea bonito, sino que sale de una sola pregunta hecha a cada casilla sin que nadie dibuje nada. Entre esas dos figuras está todo el video y el camino es siempre el mismo. Primero mirar la figura y encontrar la regla que la describe. Después escribir esa regla como código y después escribirla otra vez de 4 maneras distintas, porque cada manera enseña algo que las otras no. Y antes de la primera línea de código hay una base que nadie suele explicar. ¿Qué es la consola por dentro? ¿Por qué las letras caen en una cuadrícula? ¿Y qué significan esas dos letras que aparecen en todos los programas de este tipo? Sin eso, el código se copia. Con eso, el código se entiende. Antes de seguir, me presento. Soy Jeffrey Agudelo, ingeniero senior full stack. Trabajo en Insoft, donde ayudo a construir Contapime y AgroWin, dos sistemas que usan todos los días miles de empresas en Colombia para llevar sus cuentas y su inventario. Insoft es la empresa, Contapime es el software contable, AgroWin es el de inventario y agroindustria. Detrás de cada registro que esas empresas procesan todos los días hay un bucle, por eso este video no es un ejercicio de juguete, es la misma forma de pensar que usamos en producción. Llevo años escribiendo código y enseñándolo y tengo una convicción que este video sigue al pie de la letra. La inteligencia artificial ya escribe código por nosotros y eso está bien. El problema empieza cuando uno acepta código que no entiende. Entender un bucle toma 20 minutos y sirve para toda la vida profesional. Sobre lo que necesitas saber para seguir este video, nada. No hace falta que hayas programado antes, no hace falta instalar librerías y no vamos a usar ningún marco de trabajo. Solo el lenguaje, tal como viene, y una consola donde ver el resultado. Para ejecutar JavaScript fuera de un navegador necesitas dos cosas. Un editor de texto, que es donde escribes, y un programa que lea tu archivo y lo ejecute. Ese programa se llama Node. Se instala una vez y queda listo. La instalación no tiene truco. Entras al sitio oficial de Node, descargas la versión que dice que tiene soporte largo y la instalas como cualquier programa. Cuando termine, abre una consola nueva. Eso último importa, si tenías una consola abierta desde antes, no sabe que Node existe. Para comprobar que quedó bien, pídele su versión. Si responde con un número, ya puedes ejecutar código. Si responde que no reconoce el comando, la instalación no terminó o la consola sigue siendo la de antes. Y así se ejecuta un archivo. Guardas tu código con extensión de JavaScript, te ubicas en la carpeta donde quedó y le pasas el nombre del archivo a Node. Lo que el programa imprima aparece ahí mismo, debajo del comando. Ese es todo el ciclo de trabajo del video. Escribir, guardar, ejecutar, mirar. Hay un detalle de la consola que hace posible todo lo que viene. En la consola, todas las letras ocupan exactamente el mismo ancho. Una letra estrecha ocupa lo mismo que una ancha, y un espacio en blanco también. Por eso el texto cae alineado en columnas perfectas, como en un cuaderno cuadriculado. La instrucción que usamos para escribir en la consola imprime lo que le pases y baja una línea. Si la llamas 3 veces, obtienes 3 filas. Con eso solo ya podrías dibujar cualquier figura, escribiendo cada fila a mano. El problema es que serían cientos de líneas y solo servirían para un tamaño. Como cada fila es una cadena de texto, conviene conocer 3 herramientas que el lenguaje ya trae para armar cadenas. Una, repite un carácter la cantidad de veces que le digas. Otra, rellena por la izquierda hasta alcanzar un ancho.
y sirve para alinear números y para centrar. La tercera quita los espacios que sobran al final de la fila. Aquí se ve por qué importa. A la izquierda, una figura armada con espacios de relleno. Cada fila mide lo mismo y el borde derecho queda recto. A la derecha, la misma figura sin ese relleno. El contenido es idéntico y el resultado se desarma. Los espacios no son decoración, sostienen la figura. Si la pantalla es una cuadrícula, cada casilla tiene una dirección. Necesita dos números para quedar identificada en qué fila está y en qué columna. Ese par de números es su coordenada, igual que la fila y la columna de una hoja de cálculo. Los nombres vienen de las matemáticas. En una matriz, el elemento que está en la fila I y en la columna J se escribe con esas dos letras justo debajo del nombre de la matriz. La costumbre pasó a la programación y se quedó. Cuando veas esas dos letras en un programa, no son nombres cualquiera, son la fila y la columna. Hay un detalle que confunde a todo el que empieza. La cuenta arranca en 0. La primera fila es la fila 0 y la primera columna es la columna 0. Por eso, en una cuadrícula de 5 por 5, la última fila es la 4. La razón es histórica y ya no importa. Lo que importa es que la última posición siempre es el tamaño -1. El recorrido también tiene un orden fijo. Se camina la primera fila de izquierda a derecha, se imprime, se baja la siguiente y se vuelve a empezar por la izquierda, igual que al leer. Ese orden es el que van a seguir todos los programas del video, sin excepción. Y aquí está la idea que sostiene el video entero. Una figura no se dibuja, se decide casilla por casilla. Para cada par de coordenadas, el programa responde una sola pregunta. Si la respuesta es sí, pone el carácter de la figura. Si es no, deja un espacio. Cambiar la figura es cambiar esa pregunta y nada más. Ya sabemos que hay que repetir algo y que en cada repetición cambia un número. Eso es exactamente lo que hace un bucle. La primera forma de escribirlo se usa cuando sabes de antemano cuántas veces vas a repetir y es la que vas a usar el resto de tu vida como programador. Su encabezado tiene 3 partes separadas por punto y coma y cada una se ejecuta en un momento distinto. La primera prepara el contador y corre una sola vez. La segunda es la condición y se revisa antes de cada repetición. La tercera cambia el contador y corre después de cada repetición. Ese orden es lo único que hay que memorizar. Visto como camino, es un círculo con una salida. Se prepara el contador, se revisa la condición y si se cumple se ejecuta el cuerpo. Al terminar el cuerpo, el contador avanza y se vuelve a revisar la condición. Cuando la condición deja de cumplirse, el camino sale del círculo y el programa sigue abajo. Así se ve escrito. El contador empieza en 1, la condición dice que siga mientras no pase el límite, el paso lo aumenta de 1 en 1. Y adentro, la única instrucción imprime una fila con tantos asteriscos como diga el contador en ese momento. 5 líneas y ya tenemos la primera figura. Y esto es lo que pasa por dentro, paso a paso. En la primera vuelta el contador vale 1 y la fila queda con un asterisco. En la segunda vale 2 y la fila lleva 2. Cuando llega a 6, la condición falla, no se imprime nada más y el bucle termina. Nadie escribió las filas, salieron de la cuenta. Un solo bucle alcanza cuando cada fila es igual de simple, pero las figuras interesantes deciden casilla por casilla y para eso hace falta recorrer 2 dimensiones. La solución es poner un bucle adentro del otro. El camino se ve así. El bucle de afuera entra a una fila y crea un texto vacío. El de adentro va casilla por casilla agregando un carácter cada vez. Cuando termina la fila, se imprime y solo entonces el de afuera avanza. Por cada vuelta de afuera hay una fila completa de vueltas adentro. En código, la figura se arma en 3 momentos. Antes del bucle interior se crea la fila vacía. Dentro se le va agregando el carácter que corresponde a cada casilla. Y después del bucle interior, con la fila ya completa, se imprime. Si la impresión queda dentro por error, salen casillas sueltas en lugar de filas. La traza deja ver la pareja de números trabajando. En la primera fila, la pregunta se cumple solo en la primera columna.
en la segunda fila solo en la segunda columna. Cada fila tiene un único acierto y ese acierto se va corriendo hacia la derecha. Eso es una diagonal, dibujada sin dibujar nada. Y ese es el resultado. La misma estructura de dos bucles, cambiando solo la pregunta de la casilla, produce todas las figuras que vienen. Cuando entiendas este bloque, el resto del video es cambiar una línea. La segunda forma de repetir tiene las mismas piezas que la primera, pero repartidas. En lugar de ir todo en una línea, el contador se declara antes del bucle, la condición va sola en el encabezado y el avance lo escribes tú adentro. Nada más cambia, el camino es el mismo círculo de antes, se revisa la condición, se ejecuta el cuerpo, se avanza y se vuelve a revisar. La diferencia está en que ese avance ya no es parte del encabezado, es una instrucción más dentro del cuerpo y si falta, nada la reemplaza. Lado a lado se entiende mejor. A la izquierda, las tres piezas viven en el encabezado. A la derecha, la primera está arriba, la segunda en el encabezado y la tercera al final del cuerpo. Producen la misma figura y se ejecutan igual. Es la misma idea escrita de dos maneras. Y aquí está el riesgo que trae esa libertad. Si el contador nunca cambia, la condición sigue siendo cierta para siempre y el programa se queda repitiendo sin fin. No es un error que el lenguaje pueda avisarte. Para él, todo está bien escrito. Se detecta porque la consola no para. Entonces, ¿cuándo conviene cada uno? Si sabes cuántas repeticiones son, el contado es más claro y más difícil de romper. Si no lo sabes y la repetición depende de algo que va pasando, el abierto es el que sirve. Leer datos hasta que se acaben es el caso típico. La tercera forma de repetir no usa contador ni condición de bucle. Una función hace una parte del trabajo y después se llama a sí misma para el resto. Suena raro la primera vez y deja de sonar raro cuando lo piensas así. Imprimir 5 filas es imprimir una fila y después imprimir 4. Tiene dos partes y las dos son obligatorias. Primero, la pregunta que corta. Si ya no queda trabajo, la función se devuelve sin hacer nada. Y después, el paso que avanza hace su parte y se llama otra vez con un valor más pequeño. Sin la primera parte no para, sin la segunda no avanza. Escrito, son 4 líneas. La primera revisa si ya se pasó del límite y corta ahí mismo. La segunda imprime la fila de este nivel. La tercera vuelve a llamar la misma función con el contador un paso más adelante. El contador ya no vive en un bucle, viaja como dato de una llamada a la siguiente. Para entender qué pasa por dentro hay que ver la pila. Cada llamada queda esperando arriba del anterior, como platos apilados. La primera llama a la segunda, esa llama a la tercera y así hasta que una llega al corte. Desde ahí se van resolviendo hacia abajo, en orden inverso al que entraron. Y visto completo, se baja y se sube. Las llamadas van entrando hasta tocar el fondo y después regresan una por una. En este caso la impresión ocurre mientras se baja, así que las filas salen en orden. Si la impresión estuviera después de la llamada, saldrían al revés y eso no es un error, es una herramienta. Sobre cuándo usarla. Para contar del 1 al 5, cualquier bucle es más claro. La recursividad se vuelve la mejor opción cuando el problema se parte en copias más pequeñas de sí mismo, carpetas dentro de carpetas, ramas de un árbol, figuras que se repiten adentro. La última figura del video es justo de esas. La cuarta forma de repetir es la que más confunde porque no se ve ningún bucle. No hay contador, no hay condición, no hay llaves con un cuerpo adentro y sin embargo se repite igual. Lo que pasa es que el bucle está escondido dentro de una función que alguien más escribió. Son 3 piezas y se usan en cadena. La primera crea un arreglo del tamaño que pidas, con un lugar por fila. La segunda recorre ese arreglo y reemplaza cada lugar por lo que devuelva tu función. La tercera junta todo en un solo texto, separando con saltos de línea. En cadena se ve así. Se pide un arreglo con tantos lugares como filas, cada lugar se convierte en su fila y al final todo se une y se imprime de una sola vez. Ojo con ese detalle. Aquí hay una sola impresión, no una por fila. Y esta es la comparación que aclara todo. A la izquierda, el método tal como se escribe.
A la derecha, el mismo trabajo hecho a mano con un bucle contado. Son el mismo programa. El de la izquierda es más corto porque el bucle ya viene escrito adentro del método. Con el segundo método pasa lo mismo. Recorrer un arreglo y transformar cada elemento es por dentro un bucle contado que guarda los resultados en un arreglo nuevo. Esa versión escrita a mano se llama relleno y sirve justo para esto, para ver que no hay magia. Y el tercero, el que une. Recibe un separador y devuelve un solo texto con todos los elementos pegados. A mano sería un bucle que va acumulando en una variable y cuidando de no dejar un separador colgando al final. Por eso conviene el método. Hace lo mismo sin ese detalle molesto. Vale la pena dejarlo dicho de una vez porque es la confusión más común de quien aprende esto. Estos métodos no son una alternativa a los bucles. Son bucles con otro nombre y otra forma de escribirse. Se eligen cuando el código queda más fácil de leer, no porque sean más modernos. Con la base lista, el resto del video es siempre el mismo ciclo y cada figura lo recorre completo. Se ve la figura terminada y se busca su regla. Se escribe con el bucle contado. Se traduce al bucle abierto. Se piensa de nuevo con recursividad y con métodos de arreglo. Y al final se comparan las cuatro para decidir cuál conviene. Dos advertencias antes de empezar. Todo el código que vas a ver está probado. Las cuatro versiones de cada figura se ejecutaron y producen exactamente la misma salida, carácter por carácter. Y las figuras van subiendo de dificultad, así que si una se te complica, no la saltes. Empecemos por la más simple de todas, una escalera de asteriscos que crece según el número que le pases. Empecemos por la figura más simple que existe, una escalera de asteriscos. La primera fila lleva 1, la segunda lleva 2 y así hasta donde le digas. Parece poca cosa y sin embargo tiene todo lo que necesitas para entender un bucle. Esto es lo que tiene que salir. 5 filas y la fila número 3 lleva exactamente 3 asteriscos. Ahí está la regla y es tan simple que se puede decir en una frase. Cada fila lleva tantos asteriscos como su número de fila. Fíjate en algo que va a servir todo el video. La cantidad de asteriscos de una fila es igual al número de esa fila. No hace falta mirar las columnas todavía. Con la fila alcanza porque el ancho sale de ella. El razonamiento es este. Si te piden 5, hay 5 filas. Una por cada paso de la cuenta. La fila 1 lleva un asterisco. La 2 lleva 2 y el patrón sigue hasta el final. Y si el número que te pasan es menor que 1, no hay nada que dibujar. Así que el programa termina sin imprimir. El diagrama lo resume. 2 recorridos, uno adentro del otro y una decisión en el centro. Lo particular de esta figura es repetir un carácter tantas veces como diga el contador. El bucle contado traduce esa regla casi palabra por palabra. El contador arranca en 1 y sube hasta el número que te pidieron. En cada vuelta se imprime una fila con el asterisco repetido tantas veces como valga el contador. La primera línea del programa es la validación. Si el número no llega a 1, se sale de una vez. Vale la pena ver la cuenta funcionando. Primera vuelta, el contador vale 1 y la fila lleva un carácter. Segunda vuelta, vale 2 y la fila lleva 2. La quinta lleva 5. Ninguna de esas filas está escrita en el programa. Todas salieron del mismo par de líneas. Al correrlo, la salida coincide con la figura objetivo. La versión con bucle abierto hace exactamente lo mismo con las piezas repartidas. El contador se declara antes de entrar. La condición dice hasta dónde seguir. Y el aumento del contador va como última instrucción del cuerpo. Si esa última línea se te olvida, el programa imprime una fila y se queda repitiéndola para siempre. Comparados. La diferencia es de forma y no de fondo. El bucle contado agrupa las 3 piezas. El abierto las separa. La salida no cambia ni un carácter. Con recursividad, el planteamiento cambia de forma. Imprimir 5 filas es imprimir la primera y después imprimir las otras 4. La función hace su fila y se llama otra vez con la fila siguiente. Cuando el número de filas se pasa del límite, corta y no hace nada más. Esa condición de corte es lo que evita que se llame sin fin.
En la pila se ve el costo de esta versión, mientras la cadena baja todas las llamadas quedan abiertas. Con figuras chicas no importa, con miles de niveles sí. Y con métodos de arreglo desaparece el bucle de la vista. Se pide un arreglo con un lugar por cada fila y cada lugar se reemplaza por su propia fila de asteriscos. Al final todo se une con saltos de línea y se imprime una sola vez. Más corto de escribir y por dentro es el mismo recorrido. Y de nuevo la misma salida, con un programa que no tiene ningún bucle a la vista. 4 programas, la misma escalera. El contado es el más directo porque aquí sí sabemos cuántas filas son, el abierto sirve para ver las piezas separadas, la recursividad se siente exagerada para algo tan simple y justo por eso conviene aprenderla acá, donde no distrae. Y los métodos de arreglo dejan el programa en una expresión. Si tuviera que elegir una para esta figura, sería el bucle contado. En otra figura, la respuesta puede ser distinta. Con esa figura ya tienes el molde. Ahora vamos a romperlo un poco. La misma escalera, pero al revés. La misma escalera, girada. Ahora la fila más larga va arriba y la figura se va cerrando hacia abajo. Es un cambio pequeño y obliga a pensar la cuenta en la otra dirección. Mira la salida. 5 filas y ninguna se escribió a mano. Todas obedecen la misma regla. La fila I lleva n-i más 1 asteriscos. La relación entre fila y ancho se invierte. Mientras el número de filas sube, la cantidad de asteriscos baja. Las dos cuentas avanzan a la vez, en sentidos opuestos. Y eso se puede escribir de dos maneras: bajando el contador o restándolo del total. 3 observaciones y ya tenemos el programa en la cabeza. La primera fila es la más larga y de ahí va bajando. El contador sube, pero la cantidad de asteriscos baja. Es el mismo bucle de antes con la cuenta al revés. Ese es el camino que sigue el programa. Nada nuevo en la estructura. Lo que cambia es la decisión del centro, que aquí se apoya en restar el contador al total en vez de sumarlo. Aquí aparece algo que no habíamos visto, un contador que baja. En lugar de arrancar en 1 y subir, arranca en el número que te pasaron y va bajando hasta 1. La condición cambia de sentido y el paso también. El cuerpo del bucle quedó igual que antes. Esta es la traza real del programa. Lo interesante no es cada fila, sino que todas salen del mismo cálculo. Y funciona. La salida es exactamente la figura que queríamos. Con bucle abierto, lo que está en una línea queda en 3 lugares. El cuerpo, que es donde está la regla de la figura, no se toca. Puestos juntos se ve que ninguno es más potente que el otro. Es la misma repetición con 2 maneras de anotarla. Idéntica a la anterior, como debía ser. La versión recursiva de esta figura es la más elegante de las 4. Imprime la fila más larga y después resuelve el mismo problema con un número menos. No hace falta llevar un contador, el propio parámetro que va bajando hace de contador. Así se apilan las llamadas. La de arriba es la que llegó al corte y al regresar libera las de abajo una por una. Con métodos de arreglo, la figura se arma como dato y se imprime una sola vez. Es más compacto y por dentro hace el mismo recorrido de siempre. Misma figura otra vez. 4 maneras de pensarla, un solo resultado. Aquí están las 4, vale la pena leerlas de corrido. Son el mismo razonamiento cambiando de traje. Aquí gana el bucle contado, sobre todo por legibilidad. Las otras 3 siguen siendo correctas. 2 figuras y ya cambiamos el sentido de la cuenta. Ahora vamos a mover la figura del lugar sin cambiar su forma. La misma escalera de la primera figura, pero pegada al borde derecho. La forma no cambia. Cambia donde queda dentro de la pantalla y para moverla hay que usar algo que suele pasar desapercibido: los espacios. Esta es la meta. Fíjate en la primera fila que ocupa 5 caracteres y en cómo cambian las siguientes. La regla: cada fila se rellena con espacios antes de los asteriscos. Cada fila tiene 2 partes ahora. Primero los espacios, después los asteriscos y la suma de las dos
siempre da el mismo ancho, porque un asterisco que entra reemplaza un espacio que sale. Ese ancho constante es lo que mantiene el borde derecho recto. Vamos por partes. La escalera crece igual, pero pegada al borde derecho. Lo segundo, antes de los asteriscos van los espacios que faltan para llegar a n. Y lo tercero, que es lo que suele olvidarse, espacios más asteriscos siempre suman n caracteres. Con el camino a la vista se ve dónde entra lo propio de esta figura, rellenar con espacios a la izquierda hasta completar el ancho. En el código, la fila se arma en dos pedazos. Primero se calculan los espacios que faltan para llegar al ancho total y después se pegan los asteriscos. El cálculo de los espacios es el complemento del contador, lo que le falta para llegar al total. Mira la columna de la derecha, eso es lo que se imprime en cada vuelta. La regla no cambia nunca, solo el valor del contador. Ejecutado, coincide con el objetivo carácter por carácter. Traduzcámoslo al bucle abierto. Misma cuenta, misma condición, mismo avance, escritos por separado. Si el avance se olvida, el programa no termina. Uno al lado del otro, mismas piezas, distinto orden en la página, sin diferencias. El resultado es el mismo. En recursividad, la fila que toca dibujar es un dato de la llamada. Cada nivel imprime lo suyo y pide el siguiente, y la primera condición es la que detiene la cadena. La pila muestra el recorrido completo, baja hasta el corte y vuelve a subir cerrando cada nivel. En la versión con arreglos aparece la segunda herramienta de texto del video. En lugar de calcular los espacios a mano, se le pide a la cadena que se rellene por la izquierda hasta alcanzar un ancho. El resultado es el mismo y el cálculo queda escrito una sola vez. 4 de 4. La salida es idéntica en todas. 4 programas, una figura. Lo que cambia no es lo que hacen, sino que parte del razonamiento dejan a la vista. Para este caso me quedo con el bucle contado. Lo importante es que ya puedes justificar la elección, no repetirla de memoria. Ya movimos la figura. Ahora combinemos las dos ideas, alineada a la derecha y con la cuenta al revés. Esta figura junta lo de las dos anteriores. Está alineada a la derecha y además va perdiendo asteriscos fila por fila. Cuando dos ideas que ya entendiste se combinan, el código sale casi solo. Esto es lo que tiene que salir en la consola. Son 5 filas y la más ancha ocupa 5 caracteres. La regla que las describe todas es corta. Los espacios crecen mientras los asteriscos se acaban. Hay dos cuentas en marcha al mismo tiempo. Los espacios crecen de uno en uno mientras los asteriscos se van acabando. En cualquier fila, la suma de espacios y asteriscos vale lo mismo, y por eso la figura conserva su ancho. El razonamiento completo, paso a paso, empieza con la fila llena y va perdiendo un asterisco por paso. Cada asterisco que se va lo reemplaza un espacio. Y por último, el ancho de la figura no cambia, siempre es n. Visto como camino, el programa recorre las filas y dentro de cada fila las columnas, preguntando lo mismo en cada casilla. La pieza que hay que tener presente es dos cuentas al mismo tiempo, una que sube y otra que baja. Con el bucle contado, la regla se traduce casi palabra por palabra. El de afuera avanza por las filas, el de adentro por las columnas y en el medio está la pregunta que decide qué carácter va. Lo propio de esta figura es dos cuentas al mismo tiempo, una que sube y otra que baja. Así se va armando. La primera fila queda con 5 caracteres y de ahí cada fila sale de la misma cuenta con otro valor. Ninguna está escrita a mano. Ahí está, tal cual la planteamos al principio. La versión con bucle abierto de esta figura tiene una ventaja didáctica. Permite declarar las dos cuentas como dos variables separadas, una que sube y otra que baja. Se ve con claridad que son dos movimientos simultáneos y no un solo contador disfrazado. Lado a lado se nota que es el mismo programa con otra distribución. La cuenta, la condición y el avance están en los dos. Lo único que cambia es dónde se escriben. Misma salida, era de esperarse, porque es la misma lógica.
Con recursividad, el contador desaparece y en su lugar viaja un dato de una llamada a la siguiente. La función hace la parte que le toca y se llama otra vez. Cuando ya no queda figura por dibujar, corta y regresa. Cada llamada queda esperando encima de la anterior hasta que una toca el corte. Desde ahí se van cerrando en orden inverso. La impresión ocurre al bajar, así que las filas salen en orden. Y con métodos de arreglo. Se pide un arreglo con un lugar por fila, cada lugar se convierte en el texto de su fila y al final todo se une con saltos de línea. El bucle está dentro del método, no desapareció. Cuarta versión, misma figura, las 4 se ejecutaron y ninguna difiere. Las 4 versiones juntas resuelven lo mismo y se leen distinto. El contado deja la cuenta a la vista, el abierto reparte las piezas, la recursividad convierte la fila en un dato de la llamada y los métodos de arreglo esconden la repetición. Para esta figura, el bucle contado es la opción más clara. No es una regla general, depende de la figura y por eso conviene conocer las 4. Con esas 4 escaleras ya cubrimos las 2 direcciones y las 2 alineaciones. Cambiemos de familia, ahora figuras que llenan un área. Un cuadrado lleno. Es la figura más aburrida del video y tiene un detalle que vale la pena. Es la primera donde el ancho no depende de la fila. Ahí está la figura terminada. 5 filas, 5 caracteres de ancho en su parte más gruesa. Y una sola frase la explica. N filas y cada fila con N asteriscos. Aquí la cuenta se separa del contenido. Todas las filas son iguales, así que el bucle solo sirve para repetir, no para calcular. Es el caso más simple de los dos que existen. O la fila influye en lo que se imprime o no influye. Desglosemos. Aquí la cantidad de asteriscos no depende de la fila. Además, todas las filas miden lo mismo. Y para cerrar el análisis, es el primer patrón con 2 dimensiones, alto y ancho. El diagrama lo resume. 2 recorridos, uno adentro del otro y una decisión en el centro. Lo particular de esta figura es una sola fila calculada una vez y repetida n veces. Como la fila siempre es la misma, conviene calcularla una vez antes del bucle y reusarla. Es un hábito que ahorra trabajo cuando las figuras crecen. No repitas dentro del bucle un cálculo que da siempre lo mismo. Fila por fila se ve el mecanismo, cambia un número y cambia la fila. La fórmula es siempre la misma. Lo ejecutamos y ahí está la figura, igual a la que buscábamos. La versión con bucle abierto no cambia el cálculo, solo lo reparte. El contador vive afuera y el avance lo escribes tú dentro del cuerpo. Comparados, la diferencia es de forma y no de fondo. El bucle contado agrupa las 3 piezas, el abierto las separa. La salida no cambia ni un carácter. La versión recursiva cambia el planteamiento. En lugar de repetir, la función resuelve un trozo y le deja el resto a otra llamada de sí misma. La condición de corte es lo que evita que siga para siempre. En la pila se ve el costo de esta versión, mientras la cadena baja, todas las llamadas quedan abiertas. Con figuras chicas no importa, con miles de niveles sí. La cuarta versión usa métodos de arreglo. No se ve ningún bucle y hay 2, uno por cada arreglo que se recorre. La ventaja es que el programa queda como una sola expresión. Y, de nuevo, la misma salida con un programa que no tiene ningún bucle a la vista. Puestas en cuadro se comparan mejor. Mismo resultado, 4 formas de decirlo y cada una hace evidente algo distinto del problema. Si tuviera que elegir una para esta figura, sería el bucle contado. En otra figura la respuesta puede ser distinta. Ese cuadrado nos deja el terreno listo. Ahora, vaciémoslo por dentro. El mismo cuadrado hueco. Y con esta figura entra la idea que va a sostener casi todo lo que viene. Preguntarle a cada casilla si está en el borde. Mira la salida. 6 filas y ninguna se escribió a mano. Todas obedecen la misma regla. Solo se dibuja el borde. Primera fila, última fila y los extremos. Una casilla está en el borde si es de la primera fila, de la última fila, de la primera columna o de la última.
Cualquiera de las cuatro sirve, así que las cuatro preguntas se unen con un no. Todo lo que no cumple ninguna queda hueco. 3 observaciones y ya tenemos el programa en la cabeza. La primera y la última fila van completas. Las del medio solo llevan los 2 asteriscos de los extremos. Entre ellos van espacios, que son los que hacen el hueco. Ese es el camino que sigue el programa. Nada nuevo en la estructura. Lo que cambia es la decisión del centro, que aquí se apoya en preguntar si la posición está en el borde antes de pintar. Hay 2 maneras de escribirlo, y las 2 aparecen en el video. Una revisa fila por fila y decide si va completa o si va solo con los extremos. La otra recorre las columnas y pregunta por cada casilla. La primera es más corta, la segunda es la que sirve para todas las figuras que vienen. Esta es la traza real del programa. Lo interesante no es cada fila, sino que todas salen del mismo cálculo. Al correrlo, la salida coincide con la figura objetivo. Con bucle abierto, lo que estaba en una línea queda en 3 lugares. El cuerpo, que es donde está la regla de la figura, no se toca. Puestos juntos, se ve que ninguno es más potente que el otro. Es la misma repetición con 2 maneras de anotarla. Idéntica a la anterior, como debía ser. Ahora con recursividad. Fíjate en que no hay bucle. Hay una función que hace su parte y delega lo que falta, hasta que no queda nada por hacer. Así se apilan las llamadas. La de arriba es la que llegó al corte y al regresar libera las de abajo una por una. Con métodos de arreglo, la figura se arma como dato y se imprime una sola vez. Es más compacto y por dentro hace el mismo recorrido de siempre. Misma figura otra vez. 4 maneras de pensarla, un solo resultado. Aquí están las 4, vale la pena leerlas de corrido, son el mismo razonamiento cambiando de traje. Aquí gana el bucle contado, sobre todo por legibilidad. Las otras 3 siguen siendo correctas. Ya sabemos preguntar por el borde, ahora centremos la figura. Una pirámide. Aquí aparecen 2 cosas nuevas al mismo tiempo. El ancho crece de 2 en 2 y la figura tiene que quedar centrada. Esta es la meta. Fíjate en la primera fila, que ocupa 5 caracteres y en cómo cambian las siguientes. La regla. La fila I lleva 2 veces I menos 1 asteriscos, centrados. El ancho de cada fila es un número impar y eso no es casualidad. La pirámide crece un asterisco a cada lado, así que suma 2 por fila y arranca en 1. Para centrarla, cada fila lleva adelante los espacios que le faltan y ese número baja mientras el ancho sube. Vamos por partes. Las filas crecen de 2 en 2. 1, 3, 5, 7. Lo segundo, los espacios de la izquierda son los que centran la figura. Y lo tercero, que es lo que suele olvidarse, cada asterisco que entra por un lado quita un espacio del otro. Con el camino a la vista se ve dónde entra lo propio de esta figura. Números impares para el ancho y espacios para el centrado. 2 cálculos por fila entonces. Los espacios de adelante salen de restar la fila al total. El ancho sale de duplicar la fila y quitarle 1. Esos 2 números juntos dejan la figura centrada sin que nadie tenga que contar a mano. Mira la columna de la derecha, eso es lo que se imprime en cada vuelta. La regla no cambia nunca, solo el valor del contador. Y funciona. La salida es exactamente la figura que queríamos. Traduzcámoslo al bucle abierto. Misma cuenta, misma condición, mismo avance, escritos por separado. Si el avance se olvida, el programa no termina. Uno al lado del otro, mismas piezas, distinto orden en la página, sin diferencias. El resultado es el mismo. En recursividad, la fila que toca dibujar es un dato de la llamada. Cada nivel imprime lo suyo y pide el siguiente, y la primera condición es la que detiene la cadena. La pila muestra el recorrido completo, baja hasta el corte y vuelve a subir cerrando cada nivel. Ahora con arreglos, fíjate en que la fila ya no se imprime en el momento, se guarda y al final se imprime todo junto. 4 de 4, la salida es idéntica en todas. 4 programas, una figura. Lo que cambia no es lo que hacen, sino qué parte del razonamiento dejan a la vista.
Para este caso me quedo con el bucle contado. Lo importante es que ya puedes justificar la elección, no repetirla de memoria. Con la pirámide ya sabemos entrar. Démosle la vuelta. La pirámide invertida. La base arriba, la punta abajo y la misma pareja de cálculos leída en la otra dirección. Esto es lo que tiene que salir en la consola. Son 5 filas y la más ancha ocupa 9 caracteres. La regla que las describe todas es corta. La base va arriba y la punta abajo. Los dos números cambian de papel. Ahora los espacios crecen fila por fila y el ancho se va cerrando. La relación entre los dos sigue intacta y por eso la figura sigue centrada. El razonamiento completo, paso a paso. Arranca con la fila más ancha y va perdiendo 2 asteriscos por paso. Los espacios de la izquierda crecen de a 1. Y por último, la última fila es un solo asterisco. Visto como camino, el programa recorre las filas y, dentro de cada fila, las columnas, preguntando lo mismo en cada casilla. La pieza que hay que tener presente es la misma cuenta de la pirámide, recorrida al revés. Con el bucle contado, la regla se traduce casi palabra por palabra. El de afuera avanza por las filas, el de adentro por las columnas, y en el medio está la pregunta que decide qué carácter va. Lo propio de esta figura es la misma cuenta de la pirámide, recorrida al revés. Así se va armando. La primera fila queda con 9 caracteres y de ahí cada fila sale de la misma cuenta con otro valor. Ninguna está escrita a mano. Ejecutado. Coincide con el objetivo, carácter por carácter. Ahora la misma figura con el bucle abierto. Las piezas son las mismas y cambian de lugar. El contador se declara antes, la condición queda sola en el encabezado y el avance va al final del cuerpo. Lado a lado se nota que es el mismo programa con otra distribución. La cuenta, la condición y el avance están en los dos, lo único que cambia es dónde se escriben. Misma salida, era de esperarse porque es la misma lógica. En la versión recursiva de esta figura conviene fijarse en un detalle. Si imprimes antes de llamar, las filas salen en un orden. Si imprimes después, salen en el orden contrario. Esa lección es una herramienta y más adelante la vamos a necesitar. Cada llamada queda esperando encima de la anterior hasta que una toca el corte, desde ahí se van cerrando en orden inverso. La impresión ocurre al bajar, así que las filas salen en orden. Y con métodos de arreglo. Se pide un arreglo con un lugar por fila, cada lugar se convierte en el texto de su fila y al final todo se une con saltos de línea. El bucle está dentro del método, no desapareció. Cuarta versión, misma figura, las 4 se ejecutaron y ninguna difiere. Las 4 versiones juntas resuelven lo mismo y se leen distinto. El contado deja la cuenta a la vista, el abierto reparte las piezas, la recursividad convierte la fila en un dato de la llamada y los métodos de arreglo esconden la repetición. Para esta figura, el bucle contado es la opción más clara. No es una regla general, depende de la figura y por eso conviene conocer las 4. Con las 2 pirámides cerramos las figuras centradas. Ahora entran los bloques y el color alternado. Un tablero de ajedrez. Es la primera figura donde el carácter que va en una casilla depende de las 2 coordenadas al mismo tiempo. Hasta ahora la fila mandaba sola. Desde aquí trabajan en pareja. Ahí está la figura terminada. 8 filas, 8 caracteres de ancho en su parte más gruesa. Y una sola frase la explica. El color de cada casilla depende de si fila más columna es par o impar. La pregunta cambia de naturaleza. Ya no es cuántos caracteres lleva la fila, sino de qué color es esta casilla. Y la respuesta sale de sumar fila y columna. Si la suma es par, va al bloque oscuro. Si es impar, el claro. Fíjate en que las diagonales comparten el mismo resultado. Desglosemos. Cada casilla mira su fila y su columna, no solo la fila. Además, si la suma de las dos es par, va al bloque oscuro. Y para cerrar el análisis, si es impar, va al claro y de ahí sale el tablero. El diagrama lo resume. 2 recorridos, uno adentro del otro y una decisión en el centro. Lo particular de esta figura es el resto de dividir entre 2 como interruptor de 2 estados.
El código no crece, aunque la idea sí. El bucle de afuera recorre filas, el de adentro columnas, y en el medio hay una sola pregunta. El resto de dividir la suma entre 2, ese resto solo puede dar 0 o 1 y por eso funciona como un interruptor de dos posiciones. Fila por fila se ve el mecanismo. Cambia un número y cambia la fila. La fórmula es siempre la misma. Ahí está, tal cual la planteamos al principio. La versión con bucle abierto no cambia el cálculo, solo lo reparte. El contador vive afuera y el avance lo escribes tú dentro del cuerpo. Comparados, la diferencia es de forma y no de fondo. El bucle contado agrupa las tres piezas, el abierto las separa. La salida no cambia ni un carácter. La versión recursiva cambia el planteamiento. En lugar de repetir, la función resuelve un trozo y le deja el resto a otra llamada de sí misma. La condición de corte es lo que evita que siga para siempre. En la pila se ve el costo de esta versión. Mientras la cadena baja, todas las llamadas quedan abiertas. Con figuras chicas no importa, con miles de niveles sí. La cuarta versión usa métodos de arreglo. No se ve ningún bucle y hay dos, uno por cada arreglo que se recorre. La ventaja es que el programa queda como una sola expresión. Y de nuevo la misma salida, con un programa que no tiene ningún bucle a la vista. Puestas en cuadro se comparan mejor. Mismo resultado, 4 formas de decirlo y cada una hace evidente algo distinto del problema. Si tuviera que elegir una para esta figura, sería el bucle contado. En otra figura la respuesta puede ser distinta. Ya tenemos el tablero, estirémoslo. La misma regla en un rectángulo, el mismo tablero pero rectangular. El cambio es chico y enseña algo importante. Separar el alto del ancho hace el programa más general sin complicarlo. Mira la salida. 5 filas y ninguna se escribió a mano. Todas obedecen la misma regla. La misma regla del tablero pero con alto y ancho distintos. La regla de la casilla no se toca. Lo único que cambia es hasta dónde llega cada bucle, uno hasta el alto, el otro hasta el ancho. Cuando la regla no depende del tamaño, cambiar el tamaño es gratis. 3 observaciones y ya tenemos el programa en la cabeza. Ahora hay 2 números, uno manda el alto y otro el ancho. La regla de la casilla no cambia. El bucle de afuera cuenta filas y el de adentro columnas. Ese es el camino que sigue el programa. Nada nuevo en la estructura, lo que cambia es la decisión del centro que aquí se apoya en separar el alto del ancho en 2 parámetros. El bucle contado es la traducción directa del análisis. Fila, columna, decisión. La única sutileza está en separar el alto del ancho en 2 parámetros. Esta es la traza real del programa. Lo interesante no es cada fila, sino que todas salen del mismo cálculo. Lo ejecutamos y ahí está la figura, igual a la que buscábamos. Con bucle abierto, lo que estaba en una línea queda en 3 lugares. El cuerpo, que es donde está la regla de la figura, no se toca. Puestos juntos se ve que ninguno es más potente que el otro. Es la misma repetición con 2 maneras de anotarla. Idéntica a la anterior, como debía ser. Ahora con recursividad. Fíjate en que no hay bucle. Hay una función que hace su parte y delega lo que falta hasta que no queda nada por hacer. Así se apilan las llamadas. La de arriba es la que llegó al corte y al regresar libera las de abajo una por una. Con métodos de arreglo, la figura se arma como dato y se imprime una sola vez. Es más compacto y por dentro hace el mismo recorrido de siempre. Misma figura otra vez. 4 maneras de pensarla, un solo resultado. Aquí están las 4, vale la pena leerlas de corrido, son el mismo razonamiento cambiando de traje. Aquí gana el bucle contado, sobre todo por legibilidad, las otras 3 siguen siendo correctas. Con eso el tablero ya es de cualquier medida. Volvamos a algo lleno para comparar. Un rectángulo lleno. Después del tablero se siente un paso atrás y sirve para algo, mostrar que el cuadrado era un caso particular de esta figura. Esta es la meta. Fíjate en la primera fila que ocupa 12 caracteres y en cómo cambian las siguientes. La regla alto y ancho independientes
todo relleno. Sobre la cuadrícula se entiende de una. Recorriendo fila por fila y columna por columna, la pregunta que hay que responder en cada casilla es alto y ancho independientes, todo relleno. Vamos por partes. El cuadrado era un caso particular de esto. Lo segundo, un número manda cuántas filas y el otro cuántos asteriscos por fila. Y lo tercero, que es lo que suele olvidarse, ningún cálculo depende de la posición. Con el camino a la vista se ve dónde entra lo propio de esta figura, guardar la fila en una variable para no recalcularla. Con un bucle contado queda corto y legible. Fíjate en cómo el cuerpo dice lo mismo que dijimos con palabras, y en guardar la fila en una variable para no recalcularla. Mira la columna de la derecha. Eso es lo que se imprime en cada vuelta. La regla no cambia nunca, solo el valor del contador. Al correrlo, la salida coincide con la figura objetivo. Traduzcámoslo al bucle abierto. Misma cuenta, misma condición, mismo avance, escritos por separado. Si el avance se olvida, el programa no termina. Uno al lado del otro, mismas piezas, distinto orden en la página. Sin diferencias, el resultado es el mismo. La versión recursiva de esta figura es la más corta de todo el video. Imprime una fila y se llama a sí misma con una fila menos. No hay contador, no hay índice, el propio parámetro que baja hace todo el trabajo. La pila muestra el recorrido completo, baja hasta el corte y vuelve a subir cerrando cada nivel. Ahora con arreglos, fíjate en que la fila ya no se imprime en el momento, se guarda y al final se imprime todo junto. 4 de 4. La salida es idéntica en todas. 4 programas, una figura. Lo que cambia no es lo que hacen, sino qué parte del razonamiento dejan a la vista. Para este caso me quedo con el bucle contado. Lo importante es que ya puedes justificar la elección, no repetirla de memoria. Rectángulo listo. Ahora vaciémoslo. ¿Cómo hicimos con el cuadrado? El rectángulo hueco. Es la misma pregunta del borde que ya conoces, con 2 límites en lugar de 1. Esto es lo que tiene que salir en la consola. Son 5 filas y la más ancha ocupa 12 caracteres. La regla que las describe todas es corta. El borde se pinta y el interior queda vacío. La condición de borde crece. Primera fila, primera columna y última columna. Pero ahora la última fila y la última columna vienen de números distintos. ¿Es el momento de dejar de pensar en un solo tamaño? El razonamiento completo, paso a paso. La condición de borde ahora usa el alto y el ancho. Primera fila, primera columna y última columna. Y por último, cualquier otra posición es hueco. Visto como camino, el programa recorre las filas y dentro de cada fila las columnas, preguntando lo mismo en cada casilla. La pieza que hay que tener presente es una sola condición con 4 casos unidos por O. Con el bucle contado, la regla se traduce casi palabra por palabra. El de afuera avanza por las filas, el de adentro por las columnas y en el medio está la pregunta que decide qué carácter va. Lo propio de esta figura es una sola condición con 4 casos unidos por O. Así se va armando. La primera fila queda con 12 caracteres y de ahí cada fila sale de la misma cuenta con otro valor. Ninguna está escrita a mano. Y funciona. La salida es exactamente la figura que queríamos. Ahora la misma figura con el bucle abierto. Las piezas son las mismas y cambian de lugar. El contador se declara antes, la condición queda sola en el encabezado y el avance va al final del cuerpo. Lado a lado se nota que es el mismo programa con otra distribución. La cuenta, la condición y el avance están en los dos. Lo único que cambia es donde se escriben. Misma salida. Era de esperarse, porque es la misma lógica. Con recursividad, el contador desaparece y en su lugar viaja un dato de una llamada a la siguiente. La función hace la parte que le toca y se llama otra vez. Cuando ya no queda figura por dibujar, corta y regresa. Cada llamada queda esperando encima de la anterior hasta que una toca el corte. Desde ahí se van cerrando en orden inverso. La impresión ocurre al bajar, así que las filas salen en orden. Y con métodos de arreglo.
Se pide un arreglo con un lugar por fila, cada lugar se convierte en el texto de su fila y al final todo se une con saltos de línea. El bucle está dentro del método, no desapareció. Cuarta versión, misma figura, las 4 se ejecutaron y ninguna difiere. Las 4 versiones juntas. Resuelven lo mismo y se leen distinto. El contado deja la cuenta a la vista, el abierto reparte las piezas, la recursividad convierte la fila en un dato de la llamada y los métodos de arreglo esconden la repetición. Para esta figura, el bucle contado es la opción más clara. No es una regla general, depende de la figura y por eso conviene conocer las 4. Con esa cerramos los rectángulos. Lo que viene se ve mucho mejor, figuras con simetría. Un diamante. Es la primera figura que se arma en 2 tramos, una mitad que sube y otra que baja. Y es la primera vez que conviene sacar el cálculo de la fila a una función aparte. Ahí está la figura terminada. 9 filas, 9 caracteres de ancho en su parte más gruesa. Y una sola frase la explica. Una pirámide y su reflejo pegadas por la base. La mitad de arriba es la pirámide que ya hicimos. La de abajo es la misma cuenta recorrida al revés. Y hay un detalle que se olvida siempre. La fila del medio no se repite. Si la repites, el diamante queda con la cintura gruesa. Desglosemos. La mitad de arriba es la pirámide de siempre. Además, la de abajo es la misma cuenta al revés, sin repetir la fila del medio. Y para cerrar el análisis, los asteriscos van separados por un espacio para que la figura se vea cuadrada. El diagrama lo resume. 2 recorridos, uno dentro del otro y una decisión en el centro. Lo particular de esta figura es reusar una función de fila para las 2 mitades. Aquí aparece una idea de diseño, no de sintaxis. Como las 2 mitades usan la misma fórmula de fila, se escribe una vez en su propia función y los 2 bucles la llaman. Menos código y sobre todo imposible que las 2 mitades queden distintas por un descuido. Fila por fila se ve el mecanismo. Cambia un número y cambia la fila. La fórmula es siempre la misma. Ejecutado. Coincide con el objetivo, carácter por carácter. La versión con bucle abierto no cambia el cálculo, solo lo reparte. El contador vive afuera y el avance lo escribes tú dentro del cuerpo. Comparados, la diferencia es de forma y no de fondo. El bucle contado agrupa las 3 piezas, el abierto las separa. La salida no cambia ni un carácter. La versión recursiva cambia el planteamiento. En lugar de repetir, la función resuelve un trozo y le deja el resto a otra llamada de sí misma. La condición de corte es lo que evita que siga para siempre. En la pila se ve el costo de esta versión. Mientras la cadena baja, todas las llamadas quedan abiertas. Con figuras chicas no importa, con miles de niveles sí. La cuarta versión usa métodos de arreglo. No se ve ningún bucle y hay 2, uno por cada arreglo que se recorre. La ventaja es que el programa queda como una sola expresión. Y de nuevo la misma salida, con un programa que no tiene ningún bucle a la vista. Puestas en cuadro, se comparan mejor. Mismo resultado, 4 formas de decirlo y cada una hace evidente algo distinto del problema. Si tuviera que elegir una para esta figura, sería el bucle contado. En otra figura la respuesta puede ser distinta. Diamante resuelto. Démosle la vuelta y queda un reloj de arena. Un reloj de arena es el diamante al revés. Primero se cierra hasta la cintura y después se vuelve a abrir. El generador de fila es el mismo, lo único que cambia es el orden del recorrido. Mira la salida, 9 filas y ninguna se escribió a mano. Todas obedecen la misma regla. El diamante al revés. Primero se cierra y después se abre. Aquí está la figura sobre sus coordenadas. Lo que decide cada casilla es una sola comparación entre su fila y su columna. El diamante al revés. Primero se cierra y después se abre. 3 observaciones y ya tenemos el programa en la cabeza. Arranca con la fila más ancha y se va cerrando hasta un asterisco. Desde ahí vuelve a abrirse hasta el ancho original. La fila del medio se imprime una sola vez. Ese es el camino que sigue el programa. Nada nuevo en la estructura. Lo que cambia es la decisión del centro, que aquí se apoya en el mismo generador de fila con el recorrido invertido.
El bucle contado es la traducción directa del análisis. Fila, columna, decisión. La única sutileza está en el mismo generador de fila con el recorrido invertido. Esta es la traza real del programa. Lo interesante no es cada fila, sino que todas salen del mismo cálculo. Ahí está, tal cual la planteamos al principio. En la versión con bucle abierto de esta figura hay un truco que vale la pena ver, una variable que dice si vamos bajando o subiendo. Con ese solo dato, un único bucle recorre las dos mitades. Es la primera vez que el bucle abierto queda más natural que el contado. Puestos juntos se ve que ninguno es más potente que el otro. Es la misma repetición con dos maneras de anotarla. Idéntica a la anterior, como debía ser. Ahora con recursividad. Fíjate en que no hay bucle. Hay una función que hace su parte y delega lo que falta hasta que no queda nada por hacer. Así se apilan las llamadas. La de arriba la que llegó al corte y al regresar libera las de abajo una por una. Con métodos de arreglo, la figura se arma como dato y se imprime una sola vez. Es más compacto y por dentro hace el mismo recorrido de siempre. Misma figura otra vez. 4 maneras de pensarla, un solo resultado. Aquí están las 4. Vale la pena leerlas de corrido. Son el mismo razonamiento cambiando de traje. Aquí gana el bucle contado, sobre todo por legibilidad. Las otras 3 siguen siendo correctas. Reloj listo. Ahora las diagonales puras, que son la base de varias figuras que vienen. Una X. 2 diagonales cruzadas. Y la excusa perfecta para entender la segunda condición de coordenadas más usada en este tipo de figuras. Esta es la meta. Fíjate en la primera fila que ocupa 13 caracteres y en cómo cambian las siguientes. La regla. Se pinta cuando la fila y la columna coinciden y cuando suman n-1. La diagonal que baja de izquierda a derecha cumple que fila y columna son iguales. La que sube cumple algo distinto. La suma de fila y columna da siempre el mismo número, el tamaño -1. Cuando el tamaño es impar, las dos se cruzan en el centro y comparten esa casilla. Vamos por partes. Una diagonal baja de izquierda a derecha, fila igual a columna. Lo segundo, la otra sube de derecha a izquierda, fila más columna igual a n-1. Y lo tercero, que es lo que suele olvidarse, en el centro las dos se cruzan y comparten la casilla. Con el camino a la vista se ve dónde entra lo propio de esta figura. 2 condiciones de diagonal en la misma casilla. Con un bucle contado queda corto y legible. Fíjate en cómo el cuerpo dice lo mismo que dijimos con palabras y en 2 condiciones de diagonal en la misma casilla. Mira la columna de la derecha, eso es lo que se imprime en cada vuelta. La regla no cambia nunca, solo el valor del contador. Lo ejecutamos y ahí está la figura, igual a la que buscábamos. Traduzcámoslo al bucle abierto, misma cuenta, misma condición, mismo avance escritos por separado. Si el avance se olvida, el programa no termina. Uno al lado del otro. Mismas piezas, distinto orden en la página. Sin diferencias, el resultado es el mismo. En recursividad, la fila que toca dibujar es un dato de la llamada. Cada nivel imprime lo suyo y pide el siguiente, y la primera condición es la que detiene la cadena. La pila muestra el recorrido completo, baja hasta el corte y vuelve a subir cerrando cada nivel. Ahora con arreglos, fíjate en que la fila ya no se imprime en el momento, se guarda y al final se imprime todo junto. 4 de 4, la salida es idéntica en todas. 4 programas, una figura. Lo que cambia no es lo que hacen, sino que parte del razonamiento dejan a la vista. Para este caso me quedo con el bucle contado. Lo importante es que ya puedes justificar la elección, no repetirla de memoria. Con la X ya tiene las 2 diagonales, metámosla en una caja. La X dentro de una caja. Es la primera figura que no trae ninguna idea nueva y ese es justamente el punto. Se resuelve juntando 2 reglas que ya conoces. Esto es lo que tiene que salir en la consola. Son 7 filas y la más ancha ocupa 13 caracteres.
La regla que las describe todas es corta, el borde del cuadrado hueco más las dos diagonales de la X. Una casilla se pinta si está en el borde o si está en cualquiera de las dos diagonales, nada más. Cuando llegues a este punto del video, deberías poder escribir el código antes de verlo. El razonamiento completo paso a paso es el primer patrón que junta dos reglas que ya conocemos. Si la casilla está en el borde, se pinta. Y por último, si está en cualquiera de las dos diagonales, también. Visto como camino, el programa recorre las filas y, dentro de cada fila, las columnas, preguntando lo mismo en cada casilla. La pieza que hay que tener presente es combinar condiciones en vez de escribir un patrón nuevo. Con el bucle contado, la regla se traduce casi palabra por palabra. El de afuera avanza por las filas, el de adentro por las columnas y en el medio está la pregunta que decide qué carácter va. Lo propio de esta figura es combinar condiciones en vez de escribir un patrón nuevo. Así se va armando. La primera fila queda con 13 caracteres y de ahí cada fila sale de la misma cuenta con otro valor. Ninguna está escrita a mano. Al correrlo, la salida coincide con la figura objetivo. Ahora la misma figura con el bucle abierto. Las piezas son las mismas y cambian de lugar. El contador se declara antes, la condición queda sola en el encabezado y el avance va al final del cuerpo. Lado a lado se nota que es el mismo programa con otra distribución. La cuenta, la condición y el avance están en los dos. Lo único que cambia es dónde se escriben. Misma salida. Era de esperarse porque es la misma lógica. Con recursividad, el contador desaparece y en su lugar viaja un dato de una llamada a la siguiente. La función hace la parte que le toca y se llama otra vez. Cuando ya no queda figura por dibujar, corta y regresa. Cada llamada queda esperando encima de la anterior hasta que una toca el corte. Desde ahí se van cerrando en orden inverso. La impresión ocurre al bajar, así que las filas salen en orden. Y con métodos de arreglo. Se pide un arreglo con un lugar por fila, cada lugar se convierte en el texto de su fila y al final todo se une con saltos de línea. El bucle está adentro del método, no desapareció. Cuarta versión, misma figura, las 4 se ejecutaron y ninguna difiere. Vale la pena mirar las 4 versiones de esta figura con calma, porque la condición es larga. En la versión con recursividad se ve mejor. La decisión de la casilla queda en su propia función y el resto del programa solo recorre. Separar el recorrido de la decisión es un hábito que paga. Para esta figura, el bucle contado es la opción más clara. No es una regla general, depende de la figura y por eso conviene conocer las 4. Con esas cerramos las figuras de asteriscos. Lo que viene son números y cambian la manera de pensar la casilla. Cambio de bloque. Hasta aquí cada casilla estaba prendida o apagada. Desde ahora cada casilla tiene un valor y ese valor sale de las coordenadas. La primera de esta familia es un cuadrado de números que se repiten en diagonal. Ahí está la figura terminada. 7 filas, 7 caracteres de ancho en su parte más gruesa. Y una sola frase la explica. Cada casilla vale fila más columna y se queda solo con el último dígito. Sumar fila y columna tiene una consecuencia bonita. Todas las casillas de una misma diagonal dan el mismo resultado. Por eso los números se leen corridos hacia abajo y hacia la derecha. Y para que no crezcan sin control, se toma solo el último dígito. Desglosemos. La casilla ya no es un asterisco, es un número que depende de las dos coordenadas. Además, al sumar fila y columna, cada diagonal comparte el mismo valor. Y para cerrar el análisis, el resto de dividir entre 10 hace que los números vuelvan a empezar. El diagrama lo resume, 2 recorridos, uno adentro del otro y una decisión en el centro. Lo particular de esta figura es el resto entre 10 para quedarse con el último dígito. El programa es el mismo esqueleto de 2 bucles. Y lo único distinto es que en lugar de elegir entre 2 caracteres, se calcula un número. Ese salto es importante. La casilla pasó de tener 2 estados posibles a tener 10. Fila por fila se ve el mecanismo. Cambia un número y cambia la fila. La fórmula es siempre la misma.
Y funciona. La salida es exactamente la figura que queríamos. La versión con bucle abierto no cambia el cálculo, solo lo reparte. El contador vive afuera y el avance lo escribes tú dentro del cuerpo. Comparados, la diferencia es de forma y no de fondo. El bucle contado agrupa las tres piezas, el abierto las separa. La salida no cambia ni un carácter. La versión recursiva cambia el planteamiento. En lugar de repetir, la función resuelve un trozo y le deja el resto a otra llamada de sí misma. La condición de corte es lo que evita que siga para siempre. En la pila se ve el costo de esta versión. Mientras la cadena baja, todas las llamadas quedan abiertas. Con figuras chicas no importa, con miles de niveles sí. La cuarta versión usa métodos de arreglo. No se ve ningún bucle y hay dos, uno por cada arreglo que se recorre. La ventaja es que el programa queda como una sola expresión. Y de nuevo la misma salida, con un programa que no tiene ningún bucle a la vista. Puestas en cuadro se comparan mejor. Mismo resultado, 4 formas de decirlo y cada una hace evidente algo distinto del problema. Si tuviera que elegir una para esta figura, sería el bucle contado. En otra figura la respuesta puede ser distinta. Números en la cuadrícula entonces. Y si en lugar de sumar multiplicamos, aparece algo que todos conocemos. Una tabla de multiplicar. La tabla que memorizaste en el colegio es, en realidad, una cuadrícula, donde cada casilla es el producto de sus dos coordenadas. Mira la salida, 9 filas, y ninguna se escribió a mano. Todas obedecen la misma regla. Cada casilla es el producto de su fila por su columna. Fila y columna dejan de ser posiciones y pasan a ser factores. Y aparece un problema de presentación. Unos productos tienen un dígito y otros dos, así que si no se alinean las columnas quedan torcidas y la tabla no se puede leer. 3 observaciones y ya tenemos el programa en la cabeza. Es la tabla de multiplicar de toda la vida, dibujada con 2 bucles. La fila y la columna dejan de ser posiciones y pasan a ser factores. Los números de 2 dígitos obligan a alinear las columnas. Ese es el camino que sigue el programa. Nada nuevo en la estructura. Lo que cambia es la decisión del centro, que aquí se apoya en alinear a la derecha con un ancho fijo para que las columnas cuadren. Por eso el código lleva un paso extra que las figuras anteriores no necesitaban, alinear cada número a la derecha dentro de un ancho fijo. Es el mismo relleno con espacios de las escaleras, usado ahora para que las columnas cuadren. Esta es la traza real del programa. Lo interesante no es cada fila, sino que todas salen del mismo cálculo ejecutado. Coincide con el objetivo, carácter por carácter. Con bucle abierto, lo que estaba en una línea queda en 3 lugares. El cuerpo, que es donde está la regla de la figura, no se toca. Puestos juntos se ve que ninguno es más potente que el otro. Es la misma repetición con 2 maneras de anotarla. Idéntica a la anterior, como debía ser. Ahora con recursividad. Fíjate en que no hay bucle. Hay una función que hace su parte y delega lo que falta, hasta que no queda nada por hacer. Así se apilan las llamadas. La de arriba es la que llegó al corte y al regresar libera a las de abajo una por una. Con métodos de arreglo, la figura se arma como dato y se imprime una sola vez. Es más compacto y por dentro hace el mismo recorrido de siempre. Misma figura, otra vez, 4 maneras de pensarla, un solo resultado. Aquí están las 4, vale la pena leerlas de corrido, son el mismo razonamiento cambiando de traje. Aquí gana el bucle contado, sobre todo por legibilidad. Las otras 3 siguen siendo correctas. La tabla quedó. Volvamos a las diagonales, ahora con números encima. Un triángulo de múltiplos de 2. La forma es la escalera de siempre. Lo nuevo está en lo que se imprime en cada casilla. Esta es la meta. Fíjate en la primera fila que ocupa 5 caracteres y en cómo cambian las siguientes. La regla. La fila I muestra los múltiplos de 2, del primero al I en su último dígito. Aquí, las 2 coordenadas se reparten el trabajo con claridad.
La fila decide cuántos números van y la columna decide cuál es cada número. Ese reparto es la idea central de todo el bloque. Vamos por partes. La fila 1 muestra el primer múltiplo, la fila 2 los dos primeros. Lo segundo, cada columna aporta su propio múltiplo, 2, 4, 6, 8, 10. Y lo tercero, que es lo que suele olvidarse, el 10 se queda en 0 porque solo pintamos el último dígito. Con el camino a la vista se ve dónde entra lo propio de esta figura. La columna manda el valor y la fila manda cuántas columnas hay. Con un bucle contado queda corto y legible. Fíjate en cómo el cuerpo dice lo mismo que dijimos con palabras, y en la columna manda el valor y la fila manda cuántas columnas hay. Mira la columna de la derecha. Eso es lo que se imprime en cada vuelta. La regla no cambia nunca, solo el valor del contador. Ahí está, tal cual la planteamos al principio. Traduzcámoslo al bucle abierto. Misma cuenta, misma condición, mismo avance, escritos por separado. Si el avance se olvida, el programa no termina. Uno al lado del otro. Mismas piezas, distinto orden en la página. Sin diferencias, el resultado es el mismo. En recursividad, la fila que toca dibujar es un dato de la llamada. Cada nivel imprime lo suyo y pide el siguiente, y la primera condición es la que detiene la cadena. La pila muestra el recorrido completo, baja hasta el corte y vuelve a subir cerrando cada nivel. Ahora con arreglos. Fíjate en que la fila ya no se imprime en el momento, se guarda y al final se imprime todo junto. 4 de 4. La salida es idéntica en todas. 4 programas, una figura. Lo que cambia no es lo que hacen, sino qué parte del razonamiento dejan a la vista. Para este caso me quedo con el bucle contado. Lo importante es que ya puedes justificar la elección, no repetirla de memoria. Ahora la misma fila leída en la dirección contraria. El mismo triángulo con los múltiplos al revés. Es un cambio de una línea y sirve para dejar clara una distinción. Cambiar el recorrido no es lo mismo que cambiar la fórmula. Esto es lo que tiene que salir en la consola. Son 5 filas y la más ancha ocupa 5 caracteres. La regla que las describe todas es corta. La misma fila leída del múltiplo más grande al más chico. En coordenadas se ve mejor. Cada casilla conoce su fila y su columna y con esos dos números responde la pregunta de la figura. La misma fila leída del múltiplo más grande al más chico. Donde la respuesta es sí, va el carácter. Donde es no, queda el hueco. El razonamiento completo, paso a paso. La fila ahí sigue teniendo i números, pero ahora empieza por el múltiplo más grande y baja. Y por último, es el mismo contenido de antes con la columna recorrida al revés. Visto como camino, el programa recorre las filas y, dentro de cada fila, las columnas, preguntando lo mismo en cada casilla. La pieza que hay que tener presente es recorrer la columna de mayor a menor sin tocar la fórmula. La fórmula del valor no se toca, lo único que cambia es que la columna se recorre de mayor a menor. Cuando puedas separar esas dos cosas en tu cabeza, la mayoría de estas figuras se vuelven variantes de 3 o 4 ideas. Así se va armando. La primera fila queda con 5 caracteres y de ahí cada fila sale de la misma cuenta con otro valor. Ninguna está escrita a mano. Lo ejecutamos y ahí está la figura, igual a la que buscábamos. Ahora la misma figura con el bucle abierto. Las piezas son las mismas y cambian de lugar. El contador se declara antes. La condición queda sola en el encabezado y el avance va al final del cuerpo. Lado a lado se nota que es el mismo programa con otra distribución. La cuenta, la condición y el avance están en los dos. Lo único que cambia es dónde se escriben. Misma salida. Era de esperarse porque es la misma lógica. Con recursividad, el contador desaparece y en su lugar viaja un dato de una llamada a la siguiente. La función hace la parte que le toca y se llama otra vez. Cuando ya no queda figura por dibujar, corta y regresa. Cada llamada queda esperando encima de la anterior hasta que una toca el corte. Desde ahí se van cerrando en orden inverso. La impresión ocurre al bajar, así que las filas salen en orden. Y con métodos de arreglo.
Se pide un arreglo con un lugar por fila, cada lugar se convierte en el texto de su fila y al final todo se une con saltos de línea. El bucle está adentro del método, no desapareció. Cuarta versión, misma figura. Las 4 se ejecutaron y ninguna difiere. Las 4 versiones juntas resuelven lo mismo y se leen distinto. El contado deja la cuenta a la vista, el abierto reparte las piezas, la recursividad convierte la fila en un dato de la llamada y los métodos de arreglo esconden la repetición. Para esta figura, el bucle contado es la opción más clara, no es una regla general, depende de la figura y por eso conviene conocer las 4. Con eso cerramos los múltiplos. Ahora la diagonal, que es la coordenada más importante de la serie. Una diagonal numerada, poca figura y mucha enseñanza. Es la pregunta de coordenadas más usada en este tipo de problemas. Ahí está la figura terminada. 10 filas, 10 caracteres de ancho en su parte más gruesa. Y una sola frase la explica. Se pinta el número de fila cuando la fila y la columna son iguales. La diagonal principal es el conjunto de casillas donde fila y columna coinciden. Nada más que eso. Y como en esas casillas imprimimos el número de fila, la figura además sirve para ver el recorrido en acción. Desglosemos. La diagonal principal es el conjunto de casillas donde fila y columna coinciden. Además, en esas casillas va el número de fila, en el resto un guión. Y para cerrar el análisis, esta es la coordenada más importante de toda la serie. El diagrama lo resume. 2 recorridos, uno adentro del otro y una decisión en el centro. Lo particular de esta figura es comparar las 2 coordenadas entre sí, no contra un límite. Aquí está escrito con el bucle contado. Las 2 cuentas son las coordenadas y el cuerpo es la regla, tal cual la dijimos. La parte que conviene mirar 2 veces es comparar las 2 coordenadas entre sí, no contra un límite. Fila por fila se ve el mecanismo. Cambia un número y cambia la fila. La fórmula es siempre la misma. Al correrlo, la salida coincide con la figura objetivo. La versión con bucle abierto no cambia el cálculo, solo lo reparte. El contador vive afuera y el avance lo escribes tú dentro del cuerpo. Comparados, la diferencia es de forma y no de fondo. El bucle contado agrupa las 3 piezas, el abierto las separa. La salida no cambia ni un carácter. La versión recursiva cambia el planteamiento. En lugar de repetir, la función resuelve un trozo y le deja el resto a otra llamada de sí misma. La condición de corte es lo que evita que siga para siempre. En la pila se ve el costo de esta versión. Mientras la cadena baja, todas las llamadas quedan abiertas. Con figuras chicas no importa, con miles de niveles sí. La cuarta versión usa métodos de arreglo. No se ve ningún bucle y hay 2, uno por cada arreglo que se recorre. La ventaja es que el programa queda como una sola expresión. Y de nuevo la misma salida con un programa que no tiene ningún bucle a la vista. Puestas en cuadro se comparan mejor. Mismo resultado, 4 formas de decirlo y cada una hace evidente algo distinto del problema. Si tuviera que elegir una para esta figura, sería el bucle contado. En otra figura la respuesta puede ser distinta. Con la diagonal clara, la X numérica sale de inmediato. La X ahora con números. La forma ya la conoces, así que esta figura sirve para fijarse en un detalle que suele pasar desapercibido. Mira la salida, 10 filas y ninguna se escribió a mano. Todas obedecen la misma regla, las 2 diagonales con el número de fila en cada cruce. Cuando el tamaño es par, no hay casilla central. Las 2 diagonales pasan una al lado de la otra sin tocarse. Cuando es impar, se cruzan en el centro y esa casilla pertenece a las 2. Es un buen recordatorio de que los casos borde se ven mirando la figura, no el código. 3 observaciones y ya tenemos el programa en la cabeza. La diagonal que baja cumple que fila y columna son iguales. La que sube cumple que fila más columna da n-1. Cuando n es par no hay casilla central y las 2 diagonales pasan de largo. Ese es el camino que sigue el programa. Nada nuevo en la estructura,
lo que cambia es la decisión del centro, que aquí se apoya en la suma de coordenadas como segunda diagonal. El bucle contado es la traducción directa del análisis. Fila, columna, decisión. La única sutileza está en la suma de coordenadas como segunda diagonal. Esta es la traza real del programa. Lo interesante no es cada fila, sino que todas salen del mismo cálculo. Y funciona, la salida es exactamente la figura que queríamos. Con bucle abierto, lo que estaba en una línea queda en 3 lugares. El cuerpo, que es donde está la regla de la figura, no se toca. Puestos juntos, se ve que ninguno es más potente que el otro. Es la misma repetición con 2 maneras de anotarla, idéntica a la anterior, como debía ser. Ahora con recursividad, fíjate en que no hay bucle. Hay una función que hace su parte y delega lo que falta, hasta que no queda nada por hacer. Así se apilan las llamadas. La de arriba es la que llegó al corte y al regresar libera las de abajo una por una. Con métodos de arreglo la figura se arma como dato y se imprime una sola vez. Es más compacto y por dentro hace el mismo recorrido de siempre. Misma figura otra vez. 4 maneras de pensarla, un solo resultado. Aquí están las 4. Vale la pena leerlas de corrido. Son el mismo razonamiento cambiando de traje. Aquí gana el bucle contado, sobre todo por legibilidad. Las otras 3 siguen siendo correctas. Cerramos las diagonales numéricas. Ahora triángulos que cuentan. Un triángulo numérico. Cada fila cuenta desde 1 hasta donde llegue. Es la figura más simple del bloque de números y por eso viene ahora. Esta es la meta. Fíjate en la primera fila que ocupa 1 caracteres y en cómo cambian las siguientes. La regla. La fila I cuenta desde 1 hasta I. El valor de la casilla es su propia columna. Es el caso más directo posible. No hay fórmula, hay una coordenada impresa tal cual. Vamos por partes. Cada fila vuelve a empezar la cuenta en 1. Lo segundo, la columna es el número que se imprime. Y lo tercero, que es lo que suele olvidarse, la fila decide dónde se corta la cuenta. Con el camino a la vista se ve dónde entra lo propio de esta figura. Imprimir la coordenada en vez de un símbolo. Con un bucle contado queda corto y legible. Fíjate en cómo el cuerpo dice lo mismo que dijimos con palabras y en imprimir la coordenada en vez de un símbolo. Mira la columna de la derecha, eso es lo que se imprime en cada vuelta. La regla no cambia nunca, solo el valor del contador. Ejecutado. Coincide con el objetivo carácter por carácter. Traduzcámoslo al bucle abierto. Misma cuenta, misma condición, mismo avance, escritos por separado. Si el avance se olvida, el programa no termina. Uno al lado del otro. Mismas piezas, distinto orden en la página. Sin diferencias. El resultado es el mismo. En recursividad, la fila que toca dibujar es un dato de la llamada. Cada nivel imprime lo suyo y pide el siguiente. Y la primera condición es la que detiene la cadena. La pila muestra el recorrido completo, baja hasta el corte y vuelve a subir cerrando cada nivel. Ahora con arreglos. Fíjate en que la fila ya no se imprime en el momento, se guarda y al final se imprime todo junto. 4 de 4, la salida es idéntica en todas. 4 programas, una figura. Lo que cambia no es lo que hacen, sino qué parte del razonamiento dejan a la vista. Para este caso me quedo con el bucle contado. Lo importante es que ya puedes justificar la elección, no repetirla de memoria. Y si la cuenta no empieza siempre en 1, la figura cambia de carácter. El mismo triángulo desplazado. Cada fila arranca en su propio número en lugar de volver a empezar en 1. Esto es lo que tiene que salir en la consola. Son 5 filas y la más ancha ocupa 5 caracteres. La regla que las describe todas es corta. Cada fila arranca en su propio número y sigue contando. El valor de la casilla es la suma de las 2 coordenadas. Y eso trae de vuelta el efecto que vimos en el cuadrado cíclico. Las diagonales comparten valor. 2 figuras que se ven distintas comparten la misma aritmética. El razonamiento completo, paso a paso. La fila 1 arranca en 1, la fila 2 en 2, la 3 en 3.
El valor de la casilla es la suma de las dos coordenadas. Y por último, por eso las diagonales vuelven a compartir valor. Visto como camino, el programa recorre las filas y dentro de cada fila las columnas, preguntando lo mismo en cada casilla. La pieza que hay que tener presente es usar fila más columna como valor sin reiniciar la cuenta. Con el bucle contado, la regla se traduce casi palabra por palabra. El de afuera avanza por las filas, el de adentro por las columnas y en el medio está la pregunta que decide qué carácter va. Lo propio de esta figura es usar fila más columna como valor, sin reiniciar la cuenta. Así se va armando. La primera fila queda con 1 caracteres y de ahí cada fila sale de la misma cuenta con otro valor. Ninguna está escrita a mano. Ahí está, tal cual la planteamos al principio. Ahora la misma figura con el bucle abierto. Las piezas son las mismas y cambian de lugar. El contador se declara antes, la condición queda sola en el encabezado y el avance va al final del cuerpo. Lado a lado se nota que es el mismo programa con otra distribución. La cuenta, la condición y el avance están en los dos. Lo único que cambia es dónde se escriben. Misma salida. Era de esperarse porque es la misma lógica. Con recursividad, el contador desaparece y en su lugar viaja un dato de una llamada a la siguiente. La función hace la parte que le toca y se llama otra vez. Cuando ya no queda figura por dibujar, corta y regresa. Cada llamada queda esperando encima de la anterior hasta que una toca el corte. Desde ahí se van cerrando en orden inverso. La impresión ocurre al bajar, así que las filas salen en orden. Y con métodos de arreglo. Se pide un arreglo con un lugar por fila, cada lugar se convierte en el texto de su fila y al final todo se une con saltos de línea. El bucle está dentro del método, no desapareció. Cuarta versión, misma figura, las 4 se ejecutaron y ninguna difiere. Las 4 versiones juntas resuelven lo mismo y se leen distinto. El contado deja la cuenta a la vista, el abierto reparte las piezas, la recursividad convierte la fila en un dato de la llamada y los métodos de arreglo esconden la repetición. Para esta figura, el bucle contado es la opción más clara, no es una regla general, depende de la figura y por eso conviene conocer las 4. Ahora el bloque binario, donde las casillas vuelven a tener solo 2 valores. Un triángulo binario, ceros y unos y una frontera que se corre una posición por fila. Ahí está la figura terminada, 8 filas, 8 caracteres de ancho en su parte más gruesa. Y una sola frase la explica. En cada fila entra un 0 más y sale un 1. Aquí no hace falta preguntar por cada casilla. Basta con saber cuántos ceros van adelante porque el resto de la fila son unos. Cuando puedas resolver la fila entera con 2 repeticiones, no uses un bucle interior, es más código para el mismo resultado. Desglosemos. La fila decide cuántos ceros van adelante, además el resto de la fila se llena con unos. Y para cerrar el análisis, la suma de ceros y unos siempre es n, así que el bloque queda cuadrado. El diagrama lo resume, 2 recorridos, uno adentro del otro y una decisión en el centro. Lo particular de esta figura es 2 repeticiones que se reparten un ancho fijo. Aquí está escrito con el bucle contado. Las 2 cuentas son las coordenadas y el cuerpo es la regla, tal cual la dijimos. La parte que conviene mirar 2 veces es 2 repeticiones que se reparten un ancho fijo. Fila por fila se ve el mecanismo, cambia un número y cambia la fila, la fórmula es siempre la misma. Lo ejecutamos y ahí está la figura, igual a la que buscábamos. La versión con bucle abierto no cambia el cálculo, solo lo reparte. El contador vive afuera y el avance lo escribes tú dentro del cuerpo. Comparados, la diferencia es de forma y no de fondo. El bucle contado agrupa las 3 piezas, el abierto las separa. La salida no cambia ni un carácter. La versión recursiva cambia el planteamiento. En lugar de repetir, la función resuelve un trozo y le deja el resto a otra llamada de sí misma. La condición de corte es lo que evita que siga para siempre. En la pila se ve el costo de esta versión, mientras la cadena baja, todas las llamadas quedan abiertas.
Con figuras chicas no importa, con miles de niveles, sí. La cuarta versión usa métodos de arreglo. No se ve ningún bucle y hay dos, uno por cada arreglo que se recorre. La ventaja es que el programa queda como una sola expresión. Y de nuevo la misma salida, con un programa que no tiene ningún bucle a la vista. Puestas en cuadro se comparan mejor. Mismo resultado, 4 formas de decirlo y cada una hace evidente algo distinto del problema. Si tuviera que elegir una para esta figura, sería el bucle contado. En otra figura la respuesta puede ser distinta. Sigamos con el mismo material, ahora partido en dos mitades. Un cuadrado binario partido por la mitad, arriba los ceros a la izquierda, abajo los unos. La figura se decide entera con la fila. Mira la salida. 8 filas. Y ninguna se escribió a mano. Todas obedecen la misma regla. Arriba los ceros a la izquierda, abajo los unos a la izquierda. Es el único caso del bloque donde la columna no participa en la decisión. La fila se compara con la mitad del alto y eso define el orden de los dos bloques. Vale la pena notarlo. No todas las figuras necesitan 2 coordenadas. 3 observaciones y ya tenemos el programa en la cabeza. El cuadrado se parte en 2 mitades por la altura. Cada mitad tiene el mismo contenido, con los 2 bloques intercambiados. No hay cálculo por columna, la fila decide todo. Ese es el camino que sigue el programa. Nada nuevo en la estructura. Lo que cambia es la decisión del centro, que aquí se apoya en comparar la fila con la mitad para elegir el orden de los bloques. El bucle contado es la traducción directa del análisis. Fila, columna, decisión. La única sutileza está en comparar la fila con la mitad para elegir el orden de los bloques. Esta es la traza real del programa. Lo interesante no es cada fila, sino que todas salen del mismo cálculo. Al correrlo, la salida coincide con la figura objetivo. Con bucle abierto, lo que estaba en una línea queda en 3 lugares. El cuerpo, que es donde está la regla de la figura, no se toca. Puestos juntos se ve que ninguno es más potente que el otro. Es la misma repetición con 2 maneras de anotarla. Idéntica a la anterior. ¿Cómo debía ser? Ahora con recursividad. Fíjate en que no hay bucle. Hay una función que hace su parte y delega lo que falta hasta que no queda nada por hacer. Así se apilan las llamadas. La de arriba es la que llegó al corte y al regresar libera las de abajo una por una. Con métodos de arreglo, la figura se arma como dato y se imprime una sola vez. Es más compacto y por dentro hace el mismo recorrido de siempre. Misma figura otra vez. 4 maneras de pensarla, un solo resultado. Aquí están las 4, vale la pena leerlas de corrido, son el mismo razonamiento cambiando de traje. Aquí gana el bucle contado, sobre todo por legibilidad. Las otras 3 siguen siendo correctas. Y ahora la familia más interesante del video, 4 figuras que son la misma regla vista desde distintos lados. Empieza una familia de 4 figuras que parecen distintas y comparten una sola regla. Esta primera es una escalera de bloques en zigzag. Esta es la meta, fíjate en la primera fila, que ocupa 11 caracteres y en cómo cambian las siguientes. La regla, a la izquierda de la escalera manda la fila, a la derecha la columna. La cuadrícula se parte en 2 zonas separadas por una escalera diagonal. En la zona de la izquierda, toda la fila comparte el mismo valor. En la de la derecha, el valor alterna por columna y de ahí salen las rayas. Una casilla solo tiene que saber en qué zona está. Vamos por partes. La figura se parte en 2 zonas separadas por una escalera diagonal. Lo segundo, en la zona izquierda, todas las casillas de la fila valen lo mismo. Y lo tercero, que es lo que suele olvidarse, en la zona derecha el valor alterna por columna y de ahí salen las rayas. Con el camino a la vista se ve dónde entra lo propio de esta figura, medir la distancia de la fila al borde de abajo. En el código esa idea se ve en una sola línea. Primero se calcula la distancia de la fila al borde de abajo y con ese número se decide dónde termina cada zona. Medir distancias a los bordes es una técnica que va a volver en las 3 figuras que siguen. Mira la columna de la derecha. Eso es lo que se imprime en cada vuelta.
La regla no cambia nunca, solo el valor del contador. Y funciona. La salida es exactamente la figura que queríamos. Traduzcámoslo al bucle abierto. Misma cuenta, misma condición, mismo avance, escritos por separado. Si el avance se olvida, el programa no termina. Uno al lado del otro. Mismas piezas, distinto orden en la página. Sin diferencias. El resultado es el mismo. En recursividad, la fila que toca dibujar es un dato de la llamada. Cada nivel imprime lo suyo y pide el siguiente. Y la primera condición es la que detiene la cadena. La pila muestra el recorrido completo. Baja hasta el corte y vuelve a subir cerrando cada nivel. Ahora con arreglos, fíjate en que la fila ya no se imprime en el momento, se guarda y al final se imprime todo junto. 4 de 4. La salida es idéntica en todas. 4 programas, una figura. Lo que cambia no es lo que hacen, sino qué parte del razonamiento dejan a la vista. Para este caso me quedo con el bucle contado. Lo importante es que ya puedes justificar la elección, no repetirla de memoria. Esa es la primera de la familia. La siguiente es la misma regla con las coordenadas cambiadas de papel. La segunda de la familia es la figura anterior girada y el código cambia menos de lo que uno esperaría. Esto es lo que tiene que salir en la consola. Son 11 filas y la más ancha ocupa 11 caracteres. La regla que las describe todas es corta. Antes de la diagonal alterna la columna, después manda la fila. Lo que antes decidía la fila ahora lo decide la columna. Y al revés, intercambiar el papel de las dos coordenadas gira la figura. Ese es el tipo de observación que ahorra escribir programas nuevos. El razonamiento completo, paso a paso, es la figura anterior girada. Ahora las rayas quedan a la izquierda. La casilla mira si su columna está antes o después de la escalera. Y por último, antes de la escalera decide la columna, después decide la fila. ¿Visto cómo camino? El programa recorre las filas y dentro de cada fila las columnas, preguntando lo mismo en cada casilla. La pieza que hay que tener presente es la misma regla con las dos coordenadas cambiadas de papel. Con el bucle de contado, la regla se traduce casi palabra por palabra. El de afuera avanza por las filas, el de adentro por las columnas y en el medio está la pregunta que decide qué carácter va. Lo propio de esta figura es la misma regla con las dos coordenadas cambiadas de papel. Así se va armando. La primera fila queda con 11 caracteres y de ahí cada fila sale de la misma cuenta con otro valor. Ninguna está escrita a mano. Ejecutado. Coincide con el objetivo, carácter por carácter. Ahora la misma figura con el bucle abierto. Las piezas son las mismas y cambian de lugar. El contador se declara antes, la condición queda sola en el encabezado y el avance va al final del cuerpo. Lado a lado se nota que es el mismo programa con otra distribución. La cuenta, la condición y el avance están en los dos. Lo único que cambia es dónde se escribe. Misma salida. Era de esperarse, porque es la misma lógica. Con recursividad, el contador desaparece y en su lugar viaja un dato de una llamada a la siguiente. La función hace la parte que le toca y se llama otra vez. Cuando ya no queda figura por dibujar, corta y regresa. Cada llamada queda esperando encima de la anterior hasta que una toca el corte. Desde ahí se van cerrando en orden inverso. La impresión ocurre al bajar, así que las filas salen en orden. Y con métodos de arreglo. Se pide un arreglo con un lugar por fila, cada lugar se convierte en el texto de su fila y al final todo se une con saltos de línea. El bucle está dentro del método, no desapareció. Cuarta versión, misma figura, las 4 se ejecutaron y ninguna difiere. Las 4 versiones juntas resuelven lo mismo y se leen distinto. El contado deja la cuenta a la vista, el abierto reparte las piezas, la recursividad convierte la fila en un dato de la llamada y los métodos de arreglo esconden la repetición. Para esta figura, el bucle contado es la opción más clara. No es una regla general, depende de la figura
y por eso conviene conocer las 4. Vamos con la tercera, que además es la más simétrica de todo el video. Un cuadrado concéntrico, marcos dentro de marcos y una idea nueva que vale por sí sola, el anillo de una casilla. Ahí está la figura terminada, 11 filas, 11 caracteres de ancho en su parte más gruesa y una sola frase la explica. Cada casilla mira a qué anillo pertenece y alterna según sea par o impar. El anillo de una casilla es su distancia al borde más cercano. Hay 4 bordes, así que se calculan las 4 distancias y se toma la menor. Después, los anillos pares se llenan y los impares se dejan vacíos. Esa sola línea dibuja todos los marcos, sin dibujar ningún marco. Desglosemos. El anillo de una casilla es su distancia al borde más cercano. Además, hay 4 bordes, así que se toma la menor de las 4 distancias. Y para cerrar el análisis, anillos pares llenos y anillos impares vacíos dibujan los marcos. El diagrama lo resume: 2 recorridos, uno adentro del otro y una decisión en el centro. Lo particular de esta figura es el mínimo de 4 distancias como número de anillo. Fíjate en lo que no hay en este código. No hay una lista de rectángulos, no hay 4 bucles para los 4 lados, hay una distancia y una paridad. Cuando una figura compleja sale de una cuenta corta, casi siempre es porque alguien encontró la coordenada correcta. Fila por fila se ve el mecanismo. Cambia un número y cambia la fila. La fórmula es siempre la misma. Ahí está, tal cual la planteamos al principio. La versión con bucle abierto no cambia el cálculo, solo lo reparte. El contador vive afuera y el avance lo escribes tú dentro del cuerpo. Comparados, la diferencia es de forma y no de fondo. El bucle contado agrupa las 3 piezas, el abierto las separa. La salida no cambia ni un carácter. La versión recursiva cambia el planteamiento. En lugar de repetir, la función resuelve un trozo y le deja el resto a otra llamada de sí misma. La condición de corte es lo que evita que siga para siempre. En la pila se ve el costo de esta versión. Mientras la cadena baja, todas las llamadas quedan abiertas. Con figuras chicas no importa, con miles de niveles sí. La cuarta versión usa métodos de arreglo. No se ve ningún bucle y hay 2, uno por cada arreglo que se recorre. La ventaja es que el programa queda como una sola expresión. Y de nuevo la misma salida, con un programa que no tiene ningún bucle a la vista. Puestas en cuadro, se comparan mejor. Mismo resultado, 4 formas de decirlo y cada una hace evidente algo distinto del problema. Si tuviera que elegir una para esta figura, sería el bucle contado. En otra figura la respuesta puede ser distinta. Falta la cuarta de la familia y con ella se cierra el patrón. La tercera vista de la familia, la diagonal escalonada, es el zigzag medido desde el borde de arriba en lugar del de abajo. Mira la salida. 11 filas y ninguna se escribió a mano. Todas obedecen la misma regla. A la izquierda de la escalera manda la fila, a la derecha la columna. Un solo cambio en la cuenta de la distancia y la escalera aparece del otro lado. Si te fijas en las 4 figuras juntas, son la misma regla reflejada y transpuesta. Eso es lo que quería mostrar este bloque. I y J son coordenadas y moverlas mueve la figura. 3 observaciones y ya tenemos el programa en la cabeza. Es el zigzag visto desde arriba. La escalera arranca en la primera fila. La zona izquierda se llena o se vacía entera según la fila. La zona derecha alterna por columna. Ese es el camino que sigue el programa. Nada nuevo en la estructura, lo que cambia es la decisión del centro, que aquí se apoya en la misma regla del zigzag, midiendo desde el borde de arriba. El bucle contado es la traducción directa del análisis. Fila, columna, decisión. La única sutileza está en la misma regla del zigzag, midiendo desde el borde de arriba. Esta es la traza real del programa. Lo interesante no es cada fila, sino que todas salen del mismo cálculo. Lo ejecutamos y ahí está la figura, igual a la que buscábamos. Con bucle abierto, lo que estaba en una línea queda en 3 lugares.
El cuerpo, que es donde está la regla de la figura, no se toca. Puestos juntos se ve que ninguno es más potente que el otro. Es la misma repetición con dos maneras de anotarla, idéntica a la anterior como debía ser. Ahora con recursividad, fíjate en que no hay bucle. Hay una función que hace su parte y delega lo que falta, hasta que no queda nada por hacer. Así se apilan las llamadas, la de arriba es la que llegó al corte y al regresar libera las de abajo una por una. Con métodos de arreglo la figura se arma como dato y se imprime una sola vez. Es más compacto y por dentro hace el mismo recorrido de siempre. Misma figura otra vez. 4 maneras de pensarla, un solo resultado. Aquí están las 4. Vale la pena leerlas de corrido. Son el mismo razonamiento cambiando de traje. Aquí gana el bucle contado, sobre todo por legibilidad. Las otras 3 siguen siendo correctas. Y la última de la familia, que es esta misma transpuesta. La cuarta y última de la familia es la figura anterior transpuesta. Lo que era fila ahora es columna. Esta es la meta. Fíjate en la primera fila, que ocupa 11 caracteres, y en cómo cambian las siguientes. La regla, antes de la diagonal, alterna la columna. A partir de ahí, manda la fila. Sobre la cuadrícula se entiende de una. Recorriendo fila por fila y columna por columna, la pregunta que hay que responder en cada casilla es: antes de la diagonal, alterna la columna. A partir de ahí, manda la fila. Vamos por partes. Es la figura escalonada transpuesta. Lo que era fila ahora es columna. Lo segundo, las columnas antes de la diagonal alternan lleno y vacío. Y lo tercero, que es lo que suele olvidarse, desde la diagonal en adelante toda la fila comparte el mismo valor. Con el camino a la vista se ve dónde entra lo propio de esta figura. Intercambiar los papeles de las dos coordenadas transpone la figura. Con un bucle contado queda corto y legible. Fíjate en cómo el cuerpo dice lo mismo que dijimos con palabras, y en intercambiar los papeles de las dos coordenadas transpone la figura. Mira la columna de la derecha. Eso es lo que se imprime en cada vuelta. La regla no cambia nunca, solo el valor del contador. Al correrlo, la salida coincide con la figura objetivo. Traduzcámoslo al bucle abierto. Misma cuenta, misma condición, mismo avance, escritos por separado. Si el avance se olvida, el programa no termina. Uno al lado del otro, mismas piezas, distinto orden en la página, sin diferencias. El resultado es el mismo. En recursividad, la fila que toca dibujar es un dato de la llamada. Cada nivel imprime lo suyo y pide el siguiente, y la primera condición es la que detiene la cadena. La pila muestra el recorrido completo. Baja hasta el corte y vuelve a subir cerrando cada nivel. Ahora con arreglos. Fíjate en que la fila ya no se imprime en el momento, se guarda y al final se imprime todo junto. 4 de 4. La salida es idéntica en todas. Antes de pasar a la última figura del video, mira las 4 versiones de esta y compáralas con las de las 3 anteriores. El esqueleto es idéntico, cambian 2 comparaciones. 4 figuras distintas por el precio de una. Para este caso me quedo con el bucle contado. Lo importante es que ya puedes justificar la elección, no repetirla de memoria. Queda una sola figura y es la más difícil y la más bonita del video. La última figura, el triángulo de Sierpinski. Es un fractal, o sea una figura que contiene copias más pequeñas de sí misma y sale de una sola operación entre los bits de las dos coordenadas. Esto es lo que hay que lograr. Mira los huecos. El triángulo grande está formado por 3 triángulos y cada uno de esos por otros 3 y así hacia abajo. Nadie dibujó esa estructura. Sale de preguntar lo mismo en cada casilla. El punto de partida es el triángulo de Pascal, donde cada número es la suma de los dos de arriba. Si en lugar del número te fijas solo en si es par o impar y pintas los impares, aparece esta figura. Y hay un atajo para saber si un número de Pascal es impar sin calcularlo. Mirar los bits de la columna y del resto de la fila. Si no comparten ningún bit de encendido, el número es impar. El razonamiento completo, paso a paso.
Es el triángulo de Pascal, pero mirando solo si cada número es par o impar. Un coeficiente es impar justo cuando la columna y el resto de la fila no comparten bits. Y por último, esa pregunta se responde con una sola operación entre los bits de las dos coordenadas. Visto como camino, el programa recorre las filas y dentro de cada fila las columnas, preguntando lo mismo en cada casilla. La pieza que hay que tener presente es la comparación bit a bit entre las dos coordenadas. En código, ese atajo es una sola comparación bit a bit. Ahí está toda la dificultad de la figura y también su gracia. El fractal no está escrito en ninguna parte del programa, está en la aritmética. Así se va armando. La primera fila queda con 32 caracteres y de ahí cada fila sale de la misma cuenta con otro valor. Ninguna está escrita a mano. Y funciona. La salida es exactamente la figura que queríamos. Ahora la misma figura con el bucle abierto. Las piezas son las mismas y cambian de lugar. El contador se declara antes, la condición queda sola en el encabezado y el avance va al final del cuerpo. Lado a lado se nota que es el mismo programa con otra distribución. La cuenta, la condición y el avance están en los dos. Lo único que cambia es donde se escriben. Misma salida. Era de esperarse porque es la misma lógica. La versión recursiva de esta figura merece atención especial. La recursividad aquí no recorre filas, arma cada fila a partir de la anterior. Es la única figura del video donde la recursividad se siente natural y no es casualidad. Los fractales se definen recursivamente. Cada llamada queda esperando encima de la anterior hasta que una toca el corte. Desde ahí se van cerrando en orden inverso. La impresión ocurre al bajar, así que las filas salen en orden. Y con métodos de arreglo. Se pide un arreglo con un lugar por fila, cada lugar se convierte en el texto de su fila y al final todo se une con saltos de línea. El bucle está dentro del método, no desapareció. Cuarta versión, misma figura. Las 4 se ejecutaron y ninguna difiere. 4 versiones de la figura más compleja del video y todas caben en pantalla. Eso es lo que quería dejar demostrado desde la primera escalera. La dificultad de una figura no está en la cantidad de código, sino en encontrar la pregunta que responde cada casilla. Para esta figura, el bucle contado es la opción más clara. No es una regla general. Depende de la figura y por eso conviene conocer las 4. Con esta se cierran las figuras, queda repasar lo que quedó en las manos. Hasta aquí llegamos. Empezamos con una escalera de 5 líneas de código y terminamos con un fractal que sale de una sola operación entre los bits de 2 coordenadas. En el camino, cada figura se resolvió de 4 maneras y las 4 dieron el mismo resultado. Y lo que de verdad queda no son las figuras. Es que ahora puedes mirar una cuadrícula, encontrar la pregunta que la describe y escribirla con la forma de repetición que mejor le quede. Eso mismo sirve para tableros, reportes, calendarios y cualquier cosa que tenga filas y columnas. Gracias por llegar hasta acá, nos vemos en el próximo video.